actualidad, es un tema trascendental, está subrayado en su formación y lo que pide también otras instancias educativas, y también con múltiples controversias. Creo que vamos a enfatizar muchos puntos. No se pierdan, es una clase un poquito larga, tediosa, por la numerosa terminología que hay que desarrollar. Pero vamos a centrar lo más que se puede para ustedes estar encausados en esta temática. El día 13 de septiembre, Día Mundial de la Sepsis, ¿no? Para enfatizar, para poder reconocer a nivel mundial la importancia del tema con diversas actividades, no solo académicas, de difusión, en la población en general, etc. Nos corresponde también a TASNA hacer nuestra colaboración, nuestro granito de arena para poder colaborar un poquito y difundir este aspecto muy importante. La falta de control, y hacer lo mismo en control. Definitivamente un problema de salud pública. Fíjense ustedes, se estima que el cuadro sepsis grave o la llamada sepsis grave involucraba hasta 18 millones de casos en el mundo anualmente, una alta mortalidad, y sigue habiendo, a pesar del avance tecnológico de la ciencia en general, sigue habiendo una alta mortalidad, una alta mortalidad. La clave, la primera clave que hay que entender es que el reconocimiento tiene que ser precoz. Si no, estamos hablando por él. Porque si viene un paciente con 70-50 de presión, 79 grados, que le duele el abdomen, el vigilante dice: doctor, ha llegado un shock séptico a la emergencia. Fácil. Ahí es fácil. Estamos hablando de etapas precoces. Ya el paciente quemó etapas, ya evolucionó, ya se descompensó, ya se alteró y es más difícil tratar, ¿no? Esa es la idea. El conocimiento tiene que ser precoz. Entonces, las primeras horas son cruciales para evitar la progresión del problema, ¿ya? Y por supuesto, para la supervivencia, que no ganamos nada. Se reconoce que tienen mayor riesgo en producir la sepsis pacientes que tienen patologías crónicas debilitantes, posoperatorios complejos o complicados, pacientes con inmunodepresión de cualquier naturaleza, pacientes politraumatizados principalmente. Y como ya adelantamos, los principales focos infecciosos a nivel pulmonar, un 50%, a nivel abdominal, una cuarta parte, y otras vías, por ejemplo, otros focos con vías urinarias, un 10%, dérmico, sistema nervioso central, una miscelánea. ¿Ya? Reconozcamos entonces que 2/3 partes, pulmonar y abdominal, en ese orden. En todas las literaturas se describe esa frecuencia con lo que respecta al fóquico. Igual, los reportes de qué organismos, microorganismos, producen más sepsis es diferente. Y algunos predominarán los gram negativos, y en otros gram positivos. Lo cierto es que están actualmente más o menos en la misma proporción. ¿Ya? Antes se decía que los gram negativos eran mucho más frecuentes, pero ahora no, estamos viendo cada vez más gram positivos con productores del cuadro de sepsis. ¿Ya? Dentro de los gram positivos, acuérdense de dos grupos, dos cepas: los estafilococos áureos, meticilinos sensibles y resistentes, y los estafilococos alos, estafilococos blancos, otro tipo de especies, ¿ya? Y los estreptococos, como terciando en la fiebre, estafilococos y estreptococos. Y de bacterias gram negativas, en general, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Enterobacter, con menor frecuencia. Pero es en términos globales. ¿No? Porque si dividimos aquellos de origen comunitario, aquellos de origen nosocomial, pues obviamente las pseudomonas, las xenotropomonas, ¿no? Los acinetobacter, pues definitivamente imperan, ¿no?
predominan en ese ámbito hospitalario, ¿no? Dicho sea de paso, son gérmenes multiresistentes. Nos van a dar muchos problemas en cuanto a eso. Y también no se olviden que la sepsis también puede ser fúngica y también puede ser viral. Viral hemos mencionado ya el COVID, el SARS-CoV-2, que provoca el COVID grave, que es un cuadro séptico. Y a nivel de los hongos, cándida, de lejos cándida, tanto albican como no albican. Es bastante prevalente, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos o que han recibido tratamientos inmunosupresores previos. Entonces, una miscelánea. Entonces, dentro del conjunto o gran conjunto de pacientes con infección, ¿cierto?, se denominaba cuadro séptico, pasaba una sepsis grave, el paciente o algún sector de pacientes pasaba a shock séptico, que hacían el SDMO, que significa síndrome de distribución multiorgánica. Y ya moría con este síndrome de distribución multiorgánica. Este famoso continuo de conjunto, subconjunto, conjuntito, y al final esta cuestión fue cuestionado hace algunos años. Entonces, no necesariamente el paciente reconoce acá, el paciente puede presentarse acá, o puede presentarse acá. No necesariamente. O sea, este aspecto que ustedes lo ven ahí, de una pirámide, no es tan cierto. Sin embargo, es un enfoque, entre comillas, tradicional. De todos los infectados, una parte hará cuadro sepsis y una parte de ellos hará un shock sepsis. No necesariamente el artista la reconoce desde el inicio, puede presentarse en diferentes, digamos, manifestaciones, diferentes formas. ¿Ya? Ok. Definición tradicional. Está relacionado a la sepsis con el famoso síndrome de respuesta inflamatorio sistémica o SIRS. Van a escuchar ustedes eso muy frecuentemente cada vez que tenga un paciente con infección o con fiebre ínfima. ¿El paciente tiene SIRS? ¿Qué es SIRS? SIRS es un invento de nosotros, para dominar 4 alteraciones: ¿no? La temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el conteo de leucocitos. Aquel paciente que tenga 2 o más criterios alterados de estos 4 presenta SIRS. Sí, es decir, tiene fiebre, más de 38, o hipotermia, menos 36, primer criterio. Segundo, una frecuencia cardíaca más de 90 por minuto. Tercero, una frecuencia respiratoria más de 20, o una presión parcial de CO2, menos 32, o se hagan calosis, o presencia de leucocitos, 12.000, o leucopenia, de 4.000, o tiene más de 10% de formas abastonadas o bastonas. ¿Ya? Aquel que tenga 2 o más tiene SIRS. Sí, estamos hablando de personas adultas, de 18 años. Ya los niños no los metemos porque tienen otros. Sí, ¿ok? Este paciente tiene fiebre. ¿Tiene SIRS? Sí tiene. ¿SIRS es el equivalente de sepsis? No necesariamente. Yo puedo tener una pancreatitis, tener lo mismo, no es sepsis. Es inespecífico. Sin embargo, tradicionalmente se asoció la evidencia o sospecha de infección con SIRS a la denominación de sepsis. En mi formación, 30 años, lo hacemos así. ¿Ya? Solamente había el SIRS, más el cuadro infeccioso, o enfoque infeccioso, este paciente está con sepsis. ¿Ya? Tradicional. No confundir sepsis con bacteriemia. La bacteriemia es el aislamiento de bacterias, ¿no es cierto?, viables, por supuesto, en el torrente sanguíneo. ¿Ya? Entonces, una infección del torrente sanguíneo. Realmente por bacteriemia. ¿Ya? Puede haber SIRS con bacteriemia, sí. Puede haber sepsis con bacteriemia, sí, pero puede haber bacteriemia aislada, no necesariamente sea. ¿Ya? Solamente esa denominación o esa aclaración. Bien. Primer criterio tradicional, sí. Y antes se denominaba la tradicional sepsis severa. Era el SIRS, pero con un cuadro infeccioso
enfoque infeccioso, mejor dicho, y a la cual se agregaba una disfunción orgánica o hipotensión. A eso se denominaba, tiempo pasado, sepsis. Hipotensión se denominaba a la presión arterial sistólica menor de 90, o una presión arterial media menor de 65, o un descenso de la presión sistólica más de 40 milímetros de su basal, para hablar de hipotensión, para entender, ¿cierto? En ausencia por ejemplo de otra causa de hipotensión. A aquel paciente que tenga hipoperfusión o aquel paciente que tenga fracaso ocular. ¿A qué se denomina hipoperfusión? A la presencia de acidosis láctica, oliguria o alteración del estado. ¿Y a qué se denomina fracaso orgánico? Aquel que tenga hipoxemia, oliguria, elevación de la creatinina, coagulopatía, alteración de la bilirrubina o descenso del quilato, alteración del colágeno. ¿Ya? Distinción. Fíjense cómo ha ido evolucionando esta parte de un criterio tradicional de sepsis severa. Allá, y sepsis, ¿no? ¿Pero tiene hipotensión? Sepsis. ¿Tenía disfunción orgánica? Cualquiera de ellos, una o más, severa. ¿Tiene signo de hipoperfusión? Sepsis. Definición tradicional hasta hace unos años, para poder entornar, estamos hablando del tiempo pasado. Ahora, y yo sé, como he dicho, ese conjunto de pacientes, ¿no? ¿Qué es la hipotensión provocada o inducida por la sepsis? En la cual, a pesar de una reanimación o resucitación con fluidos, el paciente seguía con hipoperfusión, alteración de la perfusión. Repito, las tres características principales de la hipoperfusión: acidosis láctica, oliguria y alteración del estado de y más el requerimiento de medicamentos para estabilizar, para compensar esa hipotensión arterial que se denomina vasopresor. Entonces, hay sepsis severa, o hay una sepsis severa y un shock séptico. Caramba, sigue el paciente chocado y requiero vasopresor. ¿Ya? Shock séptico. Y si no hay disfunción multiorgánica o SDMO, alteración progresiva de la función de uno o más órganos en el paciente con enfermedad aguda, pero que es incapaz el mismo paciente de mantener su compensación, su homeostasis, ¿no? Tiene falla renal aguda, tiene hipoxemia severa, está con coagulopatía, está con las bilirrubinas altas, está con plaquetopenia. Este paciente entró con disfunción orgánica, doctor. Escucha, que ahora si ve bien bravo manejable y salvarlo. Está más, fíjense en esa pirámide, ¿no? Bien bravo sacarlo de arriba, bien. ¿Ya? Definiciones tradicionales. ¿Ok? Pero los expertos se reúnen, se vuelven a reunir, todo un cómplice, la hacen ahí, ¿no? Se hacen cartitas, se dan mensajes y se reúnen periódicamente. Conceptos claves, ¿ya? La sepsis es la causa principal de muerte por infección. ¿Okay? Se produce obviamente por factores patógenos, todas las revistas con cuidado, y factores del huésped, ¿no? Tal como la edad, comorbilidades, el medio ambiente, hemos hablado también, que evolucionan con el tiempo, interactúan y producen una mala respuesta, una respuesta inadecuada del organismo a la noxa, al agente infeccioso. O sea, nos centramos en la respuesta que tiene el paciente a la infección. En eso se centra el enfoque actual. ¿Ya? Y esto, lamentablemente, esta disfunción orgánica puede pasar desapercibida a la luz de nuestra evidencia clínica inicial. Ese es el problema principal. El paciente puede estar así quietito como ustedes y puede estar así 24 horas. Ese es el problema principal. Y fíjense ustedes, y les han hablado, por ejemplo, que los ancianitos, ¿no? Están ahí quietecitos, no protestan, no dicen nada. Ahí nomás quietecitos.
Le toma la presión, 70-50. Pobrecito el abuelito, está deshidratado. Con el líquido, no responde. No responde. Y solito se está parando. Solito. No hay respuesta inflamatoria. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Doctor, usted me dice algo. La respuesta alterada del organismo a una infección. Eso es lo difícil de poder reconocer precozmente un cuadro de la infección. Entonces puede estar oculta, ¿no es cierto? Entonces esto es modificable por una serie de factores. No hay un factor que lo modifique. La edad extrema, por ejemplo, es un factor. Por ejemplo, ¿no? Los inmunodeprimidos están con corticoides. No hacen fiebre. Claro que está con corticoides. Está con corticoides, está con corticoides, corticoides es un tratamiento. Caballero, no te vas a decir, está oculto. Está oculto. ¿No? Entonces, hay dentro de este conjunto de pacientes infectados un porcentaje de pacientes que no van a ser jóvenes un CIRS, tal cual lo estamos estudiando, tal cual lo estamos viendo. Eso es lo difícil. Y por eso es que el enfoque ha cambiado. No nos vamos al CIRS, nos vamos a la disfunción orgánica. Reconocer la disfunción orgánica es clave para reconocer un cuadro de sepsis y más aún de shock. Entonces este enfoque ha cambiado en transcurrir de los años. Me vuelvo a ver por acá. Entonces, la sepsis es una disfunción de órganos potencialmente mortal causada por una respuesta no regulante de huésped a la infección. Ahí está el concepto global, la declaración formal romántica que tenemos de la sepsis. Ya no vamos a hablar de sepsis severa, eliminamos ese tema. Ya no sabe si es hablamos de eso. Definición declarativa. Me declaro ante usted porque estoy enamorado de usted de romántico. Demuéstrame, dice la joven, demuéstrame. Operacionalmente ahora vamos a hablar cómo se reconoce la sepsis. Identificada como un cambio agudo en una puntuación, en una puntuación inventada también por los profesionales, por los especialistas, por los entendidos, que se denomina SOFA. S-O-F-A, vamos a hablar de cosas así. SOFA, ¿no? De más igual o más a 2 puntos como consecuencia de la infección. Respuesta no regulada de huésped a una infección que caracteriza por una disfunción orgánica expresada operacionalmente o demostrada mediante una escala denominada SOFA. ¿Listo? Uno puede tener un SOFA alto, evidentemente, en enfermedad renal, por ejemplo, puede tener, y vamos a ver qué cosas tiene y cuáles son sus componentes. Y de ahí tiene que partir. Eso es lo difícil. No se han puesto tan exquisitos que necesitamos valorar integralmente al paciente. Por eso, el cuadro de sepsis no puede ser diagnosticado, manejado en nuestros centros de salud, no se puede. Mínimo en una emergencia hospitalaria. Mínimo. No se puede porque tenemos que echar mano a una serie de criterios para poder entender. Entonces dicen, no doctor, muy complicado es, ¿qué hacemos? Y años anteriores también se inventaron, todo es invento el médico, ¿no? Todo es invento. Se montaron un sofá chiquitito, se llama Quick Sofa o sofá rápido. Yo le llamamos sofita, ¿no? Quick Sofa. Listo. Quick Sofa. ¿Qué significa? Alteración del estado mental, la presión sistólica menos de 100 y la frecuencia respiratoria más de 22. ¿Eso es diagnóstico de sepsis? No. Fue un error y una gran controversia en todo el mundo. No fastidien con el Quick Sofa. Eso no sirve. Tiene alta sensibilidad, pero poca especificidad. Hemos hablado de eso. ¿Sí? Quick Sofa. No hay laboratorio, solamente criterio médico. Aquel paciente que tenga alteración de conciencia o está taquimédico o la presión baja, a ese paciente es probable que tenga sepsis. Probable. Entonces yo la agrupo acá y lo voy a vigilar, lo voy a examinar. Solamente es un tamizaje. Lo hubiera puesto con mayúscula.
mucha controversia y mucha confusión. No, yo me quiero quedar con el CIRS, no me fastidien, dijeron algunas sociedades. No, también con el Tulsofa, dijeron otros. No, no fastidien, dejámoslo los dos. Como no he dicho, no, vamos a ver los dos. Ya saben ustedes más o menos. Entonces, controversialidad en los criterios. ¿Ya? Y shock séptico, ¿qué cosa es? Un subconjunto de la sepsis, estamos de acuerdo, en el que las alteraciones circulatorias, celulares y metabólicas, ¿no?, son lo suficientemente profundas como para aumentar sustancialmente la mortalidad. También es una declaración romántica. ¿Ya? ¿Cómo lo operacionalizamos? ¿Cómo la interpretamos nosotros? Aquel paciente, ¿no?, que sigue con hipotensión persistente, ¿no?, y que requiere medicación llamada vasopresor para tener por lo menos una presión media PAM más de 75 milímetros, ¿no?, y que tiene un nivel de lactato, signo de hipoperfusión, un elemento, un criterio, mayor de 2 milimoles por litro o 18 miligramos por litro. Fíjense en 2, obviamente son milimoles. A pesar de que de una reposición de volumen. Cuando me está chocado, lo primero que uno hace es colocarle volumen. Para que lo sepan. ¿Ok? El shock séptico más. Y cualquier, ustedes van a ver, ahorita, 20, 30, 40% de mortalidad. Y no somos nosotros, estamos igual. Estamos igual. No podemos cambiar. Fíjense ustedes, 4 de cada 10 pacientes con shock séptico mueren en el 2020. 4 de cada 10. Y no hemos cambiado no te ustedes la importancia. ¿Qué pasó? Shock séptico está acá. Ya quemó etapas, reconocimiento precoz. Pero doctor, me dicen CIRS, me dicen Quitofa, me dicen SOFA. Es una ensalada. Realmente una ensalada. Ese es el problema. No es el problema a mí. Estoy diciendo lo que existe. ¿Se dan cuenta? Actualmente el criterio es de SOFA. Shock séptico, presión arterial menos 75, a pesar de que da volumen, y lactato más de 2. Acuérdense, 2% por ciento. Obviamente estamos hablando un poquito, ¿no?, de un poco sospechamos. Son 2016, sepsis 3.0, esas son las definiciones. ¿Qué cosa es SOFA? Sequential Organ Failure Assessment Score. Entonces, una evaluación es una tablita, ¿no?, de valoración del grado de difusión orgánica que se presenta, en base a 6 criterios: respiratorio, de la coagulación, de la función hepática, de la función cardíaca, básicamente de hipotensión, del sistema nervioso, básicamente el score de Glasgow, y de la función renal o de la gasto o volumen urinario. 6 criterios. ¿Ya? El primer criterio, o sea, todos los criterios se van a puntuar de 0, de lo normal, hasta 4 puntos, que es la parte más alterada, la que tiene mayor severidad. ¿Ya? Si un paciente, el criterio respiratorio, por ejemplo, se identifica mediante o uno u otro, el famoso PAFI, o relación entre la presión parcial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, muy conocido cuando tuvimos la epidemia de la pandemia del COVID. ¿Ya? Y el paciente con falla respiratoria, ¿qué PAFI tiene? Un criterio para poner individual o tiene aspiración mecánica. O su equivalente, que no es lo mismo, pero es un equivalente, el SAFI. ¿Qué es el SAFI? Relación entre la saturación de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. ¿Ya? Si los valores son estos, normal, 0 puntos, no pasa nada. Pero están alterados, a medida que se van alterando, van sumando puntos. O sea, el máximo lo tenemos acá, de 0 a 24. Este SOFA no se inventó para esta definición de sepsis en 2016, fue mucho antes y se valoraba para tener una evaluación pronóstica del paciente afectado en general, no necesariamente con shock séptico, pero que tiene eso. Pero se ha adaptado y se ha copiado y han acordado tener esto como un elemento de juicio integral para valorar funciones orgánicas y la severidad. Mayor puntaje o mayor puntuación, peor pronóstico. Un equivalente de 2 o más puntos de SOFA más un foco infeccioso sospechoso o confirmado es sepsis.
y una presión arterial menos de 75, pongo la tabla, mayor de 2 milimoles, es shock cero. Tres cosas que quiero que recuerden, por favor. ¿Ya? Básicamente. Entonces selló, pues obviamente la publicación de JAMA de 2016, lo que le estoy diciendo, ¿cierto? Quipsofa es mayor de 2. Mayor de 2. Entonces, los tres criterios, la presión de conciencia, frecuencia respiratoria, presión menos de 100, ¿sí? Entonces puede ser una sepsis. Entonces acá dice, hago bien su presión arterial, ¿no? A pesar de los fluidos, requiere vasopresores. Entonces estamos hablando de este flujograma confundió mucho. Noten que la fecha no tiene el JAMA. JAMA es una revista más prestigiosa de literatura médica, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Esta confundió mucho. Digo, SOFA más de 2. Sí, no es así. O no era así. Era un tamizaje, nada más, sino que nos vimos por acá. No por acá. Y dijeron, no. En definitiva, los años posteriores, 16, andan a entender, no valoremos tanto el glifosato. Es una tamizaje. Nos vamos, sí. Pero ahora es la disfunción orgánica asociada al cuadro infeccioso. Eso ustedes tienen que recordar. Para diferenciar a un paciente con una infección, discúlpeme con el término común y corriente, de un paciente serio. De un paciente. ¿Ok? Esa cuestión es importante. Una celulitis, está con fiebre, de 8, pero está bien, está con fiebre normal, orina normal, no tiene problema poblacional, no, acá tiene. Es una infección, es celulitis, punto. Pero si esta celulitis se presenta en un paciente diabético y comienza a tener problemas de población, problemas renales, etc., ya comienzas a puntuar la difusión orgánica y tiene más puntos, es una C. ¿Se dan cuenta? Una misma enfermedad puede provocar sepsis. No. Entonces hay que reconocer. El primer paciente tiene mejor pronóstico que el otro pronóstico más bajo. Y si peor aún se choca, 4 de cada 10 mueren. ¿Sí? Estamos hablando claro en esa cuestión. ¿Ya? Esto todo es antecedente. Nada de nuestra inventado. Ok. Entonces, queda claro esta parte. Para la fisiopatología ya tenemos 3 semanas. 3 semanas. Esta es una publicación del New England. Pero básicamente quiero que recuerden 4 nombres. 4 nombres. ¿No? Todos aquellos lipopolisacáridos, peptidoglicanos y todos los demás componentes estructurales de la noxa, del agente infeccioso, ¿no? Se van a comportar como moléculas que van a hacer reaccionar nuestro sistema inmunitario. Esto en forma general tiene un nombre PAMP, patrones moleculares asociados a daño. PAM, patrones moleculares. PAM, primera protagonista, por decir, el PAM. Segundo protagonista, los receptores de los neutrófilos. El más conocido, los TLR, Toll-like receptor. Toll-like receptor. TLR. Estamos hablando de los PAM, los Toll-like receptor. Interactúa. El neutrófilo, los linfocitos comienzan a tener. ¿Qué pasó? ¿Por qué vienes a invadir a mi organismo? ¿No? Interactúan. Son la receptor con los PAM, ¿no es cierto? Y producen cambios nucleares. Factor nuclear, capa B. Factor nuclear, factor nuclear. NFK. Y dice, caramba, no, me están atacando, voy a combatir esto y produzco, altero genéticamente el núcleo y voy a provocar una respuesta inmunitaria con liberación y producción de citoquinas, cuarto componente. Citoquinas. ¿Se acuerdan? No sé si la digan, ¿les suena tormenta de citoquinas cuando hablaban de COVID? ¿Se acuerdan algo? Tormenta de citoquinas. ¿Ya? ¿Cierto? Y esto va a amplificar la respuesta inflamatoria. Activación, no solamente los macrófagos, y van a liberar una serie de mediadores inflamatorios ya asociadamente. Les van a ayudar a las toxinas a controlar supuestamente el cuadro infeccioso.
Pero ¿qué hemos dicho a la sepsis? Respuesta no regulada de huésped. Se recontra incendia el organismo. No hay que lo frene. Siempre hay un problema antiinflamatorio, ¿no? También existe, se inicia, pero están demasiado inflamados. ¿Ya? Y dentro de esta inflamación también está la actividad del óxido nítrico, que va a provocar típicamente, fíjense, un fenómeno, en la sepsis hablando, de disfunción endotelial, por un lado, y de vasodilatación. Vasodilatación. Típicamente, un cuadro la vaso. El paciente febril, hipotenso, sudoroso. Cuadro típico, ¿no? Típico, no yo total. Pero algunos pacientes ni siquiera así, ¿no? Típico. ¿Ya? Entonces, esa interacción que le estoy resumiendo yo a ustedes en 2 minutos es muy compleja, muy compleja. Va a ser una respuesta inmune, ¿no? Adaptativa, porque la respuesta innata la tenemos nosotros, ¿no? A los patrones moleculares asociados a patógenos, obviamente, ¿no? La respuesta adaptativa. Entonces, hay una vía celular, vía estimulación celular, hay una liberación, repito, de citokina que hace que justamente tengan este tipo de proceso. Participan los linfocitos T, por supuesto, ¿no? Que van a ser estimulados, dicho sea de paso, ¿no es cierto? Y a su vez también van a producir mucho más citokina y todo cuando se cierra un círculo de un circuito, por decir así, inflamatorio. Una respuesta celular muy prominente, muy exagerada. Entonces hay citoquinas proinflamatorias muy reconocidas y que se han estudiado hasta la saciedad. Dentro de ellas, recuerden ustedes al factor necrosis tumoral alfa, TNF, la interleuquina 1, por poner un ejemplo, o la interleuquina 6, la más conocida, ¿no? Proinflamatoria. ¿Qué cosa produce? Activación de los elementos celulares de defensa, ¿cierto? Cascada de la coagulación, alteraciones en mediadores lipídicos, o sea, van a ayudar a que otros también se activen, ¿no es cierto? Y activación de radicales y del óxido nítrico, como hemos dicho, que va a producir la vasodilatación que caracteriza a Joseph y la etapa. Recuerden, las citoquinas son fundamentales para entender la respuesta que tiene el organismo a la química. Pero también existen, acá en mediador secundario, las citoquinas están comandando, ¿no? Están comandando, ¿no? Las citoquinas, pero también existen mediadores lipídicos, ejemplo, los prostaglandinas, radicales libres, por ejemplo, el superóxido, el mismo óxido nítrico, como hemos dicho ya, proteinasas, etc. Un sinnúmero de elementos, y esto me quedo corto, ¿no? Pero no los quiero complicar. Lo importante es que tengan este enfoque, ¿no? Hay un daño del patógeno, interactúa con receptores, a su vez van a hacer reactividad con los elementos neutrófilos y macrófagos, posteriormente, para provocar citoquinas más otros mediadores secundarios, ¿no? Principalmente una serie de elementos. Así como existe una respuesta inflamatoria, un circo, también el organismo trata de dar una respuesta antiinflamatoria, pero es atenuada, es menor, no es suficiente como para poder controlar la respuesta inmune, ¿no? Dentro de esta disponibilidad 10, por decir así, ¿no? Trata de compensar, no cree que todo es inflamación, trata de compensar el proceso mórbido de esta naturaleza, pero se quedan otros habituales, ¿no? El proceso está antiinflamatorio. Los que tengan mayor capacidad de esta respuesta antiinflamatoria van a manejar mejor el problema infeccioso, van a poder seguramente tener mayor posibilidad de compensar, a diferencia de los que tienen full inflamación, ¿no? Los cuales van a provocar otro tipo de daño. ¿Ya? Bueno, lamentablemente no tengo el puntero, pero fíjense ustedes, ¿no? Para complementar, porque no van a leer ustedes aquí la parte. Los famosos PAM, ¿no es cierto? Los famosos tolerance receptors, lo mismo. Cuatro activaciones: activación del leucocito, activación del complemento, activación de la coagulación, obviamente, y muerte celular. Daño, obviamente, estamos por ese lado. ¿Ya? Básicamente, no quiero ver porque hay, aparte del problema inflamatorio,
hay una respuesta neuroendocrina a la infección. Esta respuesta neuroendocrina es muy compleja, ¿no? Están involucrados aquí los linfocitos, otros elementos jóvenes, celulares, pero fundamentalmente están involucrados las hormonas que intervienen en la capacidad de defensa de uno, de reacción de uno, fundamentalmente las catecolaminas, ¿no? Uno reacciona a la noxa, reacciona al miedo, a la infección, también reacciona la glicemia se eleva, hay una serie de respuestas metabólicas también asociadas. Pero repito, están asociadas. En la parte superior están los cuatro principales activaciones: leucocitos, complemento, coagulación y lo que produce la muerte. Entonces, en respuesta, acá está el resumen, noten ustedes a la izquierda, a su izquierda, ¿no? Los elementos estructurales, hemos dicho, de las bacterias, de los hongos, que producen señales, interactúan con los dos radioreceptores, producen alteraciones de respuesta humoral y respuesta celular con inflamación y su amplificación, su inflamación, y por otra lado respuesta humoral con alteraciones en la coagulación que van a provocar básicamente, ¿qué cosa? Lesiones endotelíacas, que van a provocar a su vez todos los efectos biológicos de cuales estamos. ¿Ya? Entonces, respuesta celular principalmente, hay una respuesta humoral también asociada que va a provocar efectos biológicos vía lesión endotelial. Vía lesión endotelial. Lo mismo acá, estamos hablando de lo mismo, noten ustedes, hemos mencionado todos los receptores, lipopolisacáridos, esto es el núcleo, se va a activar el factor NFKB, capa beta, se van a inducir genes, ¿para qué? Para la producción de citoquinas, ¿no? Los cuales van a ser, ¿qué cosa? Amplificadoras de la inflamación. ¿Ya? Van a activar otros elementos celulares principales y secundarios. Se va a desarrollar lo que se denomina la cascada de éxito. Igual acá, estamos hablando, esta es la lesión endotelial. Fenómenos de alteraciones en la permeabilidad vascular, alteraciones en el tono a hidrotonicidad o vasocolegio en el caso extremo, y fenómenos de microtrombosis, el cual va a llevar justamente a alteraciones en la microcirculación, de alteraciones en la permeabilidad y fenómenos microtrombóticos asociados a la vasodilatación urinaria. Repito, vasodilatación, alteraciones en la permeabilidad, se va a ver fuga de líquido del intravascular al extracelular, ¿no es cierto? Y fenómenos de microtrombosis. No va a estar bien el pasaje de los eritrocitos, van a tender a acumularse también a nivel microscópico, en la microcirculación. ¿Ya? Todo eso produce por cuadro seco, efecto biológico como consecuencia de lo que anteriormente estamos. ¿Ya? Básicamente. Bueno, creo que ya estamos aquí igual, sucede lo mismo. Esta vasodilatación va a disminuir la resistencia vascular, por supuesto, y esta microtrombosis, esto va a provocar hipotensión, ¿no? Típicamente en el shock séptico hay disminución de la resistencia vascular o el hipertensión, y la microtrombosis va a provocar disminución en la perfusión tisular a diferentes órganos, ¿no? Todo eso gracias por hipóxia tisular, acidosis láctica también, obviamente, no hay una buena microcirculación. En general estamos las consecuencias de la lesión endotelial, al final, hipoxia tisular, ¿no? Y la igual acá se promueve, es un estado procoagulante, se promueve, pesa más la inflamación y la coagulación y pesa menos la fibrolisis y la anticoagulante. Hay un desbalance acá. Se promueve la microtrombosis. Ustedes han visto de repente a un paciente chocado que tienen los pies negros, por ejemplo, microtrombosis, coagulación y predomina esta parte, predomina la microcoagulación.
Más el causado, doctores, la vasodilatación y el daño subacutaneal. Bien. Paralelamente, el organismo no está quieto, trata de defenderse y se promueve una apoptosis. ¿Qué cosa es la apoptosis? Es la muerte celular programada, no relacionada con la inflamación, sino el organismo dice, escucha, me está matando, me están invadiendo, me están inflamando, me están infectando, mejor me inhibo y mato, me suicido. No quiero dañarle más a mi organismo, me suicido, ¿no? Fenómeno de apoptosis, muerte celular. El organismo es tan noble que evita, que dice, no le eches más leña al fuego, mejor yo me apago solito y se acabó, ¿no? Hay un fenómeno asociado también. Está muy en moda este estudio de la apoptosis promovida por Estados Unidos. El lactato, hemos reiterado, creo que en el grupo también lo hemos hablado. El lactato inicialmente es un signo, es un elemento que se aísla, que se dosa en la sangre. El valor normal es menos de 2, es mucho más de 2, es un criterio de shock séptico, y traduce inicialmente, por lo menos en la primera etapa, principalmente hipoperfusión, mala perfusión tisular. ¿Ya? Lactato más elevado, peor pronóstico. Tiene importancia pronóstico. Si yo manejo al paciente y baja su lactato, estoy logrando mejorar. ¿Ya? Valor pronóstico y reconocimiento de daño, de seguridad. ¿Ya? Lactato, muy importante reconocerlo, y también está en las primeras medidas que puede usar. En la primera hora es importante que lo hacerlo. Y a la disminución el descenso o normalización del lactato tiene un nombre que se llama clearance o depuración del lactato. ¿Cómo está su lactato del paciente? Ya el doctor ya está depurando. Menos nada. ¿Ya? Cosa que diferente, si está elevándose, vamos. ¿Ya? ¿Todo esto para qué? Segunda parte de la charla, ¿no? Manifestaciones clínicas dependerán de los signos síntomas del proceso inflamatorio, de la infección propiamente dicha y obviamente de la repercusión, la disfunción orgánica que tiene. No solamente va a estar febril, no solamente puede tener un cuadro CIR, sino va a haber disfunción orgánica que va a repercutir en el organismo y tenemos que reconocer. Acuérdense siempre de eso. No necesariamente tenemos toda la facilidad. Una cosa es hacer y otra cosa es poder hacerlo, ¿no? No necesariamente tenemos todos los elementos, pero ya vamos sumando. Si está hipotenso, si está alterado mentalmente, si está bloqueando, vamos sumando contactos. Tiene más de 2 características clínicas. El paciente usa una lista, por lo general, lo usa con cometido, lo usa en algo, no es cualquier infección. Bien, entonces, cuadros generales. Alteración de estado general, hemos dicho, fiebre, escalofríos, taquicardia, disnea, náuseas, vómito, taquicardia, hipotensión, alteración de la conciencia, oliguria o anuria, petequias, equinos sangrados por consumo de los factores de coagulación, CID, ¿no? Cuadro bizarro, amplio. Puede o no tener el paciente, puede tener todas, pero de repente no tiene ninguna. Pero es así, ¿cuál es? Tiene un amplio espectro de presentación clínica. Pero son los síntomas y signos característicos que traducen que el paciente puede tener un cuadro séptico, ¿no? Eliminen la palabra septicemia, ya no existe, solamente hablamos de sepsis, ¿ya? Sepsis. ¿Ok? Entonces, obviamente, tenemos que prestar atención a cómo está su estado cardiocirculatorio, respiratorio, renal, hepático, metabólico, ¿no? Por eso es que las evoluciones de UCI, cuando vamos a ver ahora, ¿cierto? El paciente, examen físico, ya nos habla, ¿no? Sistemas, primero. Sistema nervioso, ¿cómo está? Sistema circulatorio, ¿cómo está? O cardiovascular. Sistema respiratorio, ¿cómo está? 2 puntos. Hepático, metabólico, gastrointestinal. Y van, así comienzan a hacer, ¿no? El examen físico. Con sistemas, sistemático. ¿Por qué? Porque esto se puede alterar en el paciente crítico, en este caso, existe la tema de sepsis. ¿Ya? Recuerden, la evaluación es sistemática. ¿Ya? En relación a la evolución que puede tener. Entonces, típicamente hemos dicho que la hipotensión es la presión sistólica menos 90 o más de 40 de su basal, o que más el otro criterio, tercer criterio, una PAM
Una presión arterial media menos de 65 milímetros. Para todo. Estamos hablando de forma global. Y síndrome de hipoxia tisular lo reconocemos con ventanas clínicas, como alteración de la conciencia, enlentecimiento del llenado capilar o relleno capilar. Entonces, ya me enseñaron ustedes previamente cómo se hace el llenado capilar, ustedes les han enseñado, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdan cómo se enseñó? A ver, acá les enseñaron acá, ya, ¿no es cierto? ¿Se enseñaron o no? ¿Sí? Ya, más o menos les enseñaron. Bueno, vamos a dar cuenta que no es necesariamente así, pero ya. Pie frío y sudoroso. ¿Ya? La presencia de oliguria. ¿Sí? Acá pie frío y sudorosa o marmórica, ¿no? Está marmórico, está morado el paciente. Y el marmórico. Tiene una compresión también. ¿Ya? O elementos como medir el gasto urinario. Si es menos de 0.5 mililitros de orina por kilo por hora, estamos fritos, y se llama oliguria. Segundo, una acidosis metabólica, ¿cierto? Con descenso de bicarbonato de pH. Una hiperlactatemia, mayor de 2, para otros más de 4, pero por lo general es mayor de 2. ¿Vale? O un elemento subrogado, más difícil de interpretar para ustedes, que se toma de una vía venosa central. Se toma generalmente una muestra venosa, de la vena cava, que se denomina saturación venosa central de oxígeno. No es de CO2, sino central, que tiene que ser más de 70 kg. No es un subrogado, es un elemento que nos permite orientar más o menos cómo está el gasto cardíaco. Está menos 70, estamos fritos, menos de gasto cardíaco. Estamos mal en gasto cardíaco. ¿Ya? Elementos entonces clínicos, ventanas clínicas se denominan, ventanas de interpretación, y elementos laboratoriales para ver la principal alteración que se desarrolla en el shock séptico. ¿Cuál es? El fallo circular. De ahí la denominación. ¿Este paciente tiene falla circulatoria? ¿Sí o no? Usted, doctor, ¿está en capacidad de reconocer un fallo circulatorio? ¿Sí o no? Ahí están todos. ¿Ya? Ahí me faltó la PAM menos 25, que voy a corregir, pero ya estamos ya entendiendo. ¿Ya? Ok. ¿Será suficiente, por ende? ¿Será suficiente para evaluar el estado circulatorio? La parte clínica, con el manómetro le puedo dar, el pulsómetro, el pulsómetro, la medición del pulso, etc. ¿Será suficiente? Lamentablemente no. Hay bastante error, margen de error, hay acuosidad, uno sabe, uno no sabe, experiencia más, experiencia menos. Entonces, con el devenir de los años, se ha especificado, se ha sofisticado, se ha complejizado el famoso monitoreo hemodinámico, que es el pie del asunto, el principal motivo para que los pacientes ingresen por problemas de shock séptico. Monitoreo hemodinámico. Este programa. ¿Y quién es el monitoreo hemodinámico? Un servicio. ¿No está permitido? Tiene que ser necesariamente un área clínica. Ese programa. Necesitamos camas UCI, camas UCI. ¿Qué hacemos? Ojalá que alguno de ustedes se dedique a cuidar sus beneficios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Necesariamente tiene que ir de la mano esto con herramientas que permitan valorar más fielmente el estado hemodinámico de un paciente. A fin de ser, el monitoreo hemodinámico es clave, el monitoreo hemodinámico de un paciente inestable es clave. Es clave. Mi primera estaba como interno, jalaba la hoja, presión arterial, pulso, temperatura, diuresis. Yo mismo tenía que asignar eso. Créanme, no tenía estos elementos, ¿no? Diferentes aparatos instrumentales, etcétera, que valoran no solamente la presión arterial, la resistencia vascular, etcétera, una serie de fenómenos o variables hemodinámicas en general, ustedes no se imaginan cuántas son, pero que se requieren en menor o mayor grado, en mayor o menor oportunidad, con el objeto de poder determinar cómo está nuestro paciente. El principal motivo de ingreso. Típicamente, el shock séptico se caracteriza por un alto gasto cardíaco y por una disminución de la resistencia vascular. Eso es principal. O sea, la presión está baja, el gasto cardíaco bajo, resistencia. Típicamente a la izquierda, ese shock se denomina hiperdinámico. Hiperdinámico, esta palabra, hiperdinámico, alto gasto. Se defiende nomás. Por la vasodilatación, ¿qué hace el otro? Comienza a bombear. Comienza a bombear. Está con la resistencia baja, está vasodilatación. ¿Por qué se usa vasodilatación?
Por la presencia del óxido nítrico, estimulado a su vez por el proceso inflamatorio, y va a vasodilatar. Y en el microcirculatorio, lo hipoperfundio. Fíjense la palabra. Lo hipoperfundio. ¿Ya? Acuérdense de este. En etapas tardías, todos los shocks se presentan lo mismo. El paciente está moribundo, obviamente la presión muy baja, refractaria, la azúcar baja, y la esencia también puede estar normal, baja, alta. Ya, todo se comporta con lo mismo. El paciente está demasiado comprometido, está en etapa final, todo se presenta con la misma característica. Entonces, hay que demostrar la infección y hay que valorar la disfunción orgánica. Estamos diciendo dos cosas importantes en el sentido de la diagnóstico. Ya hemos reiterado esta parte en relación a lo que significa la sepsis. Ok, esta es la primera etapa. ¿Cuánto me demora? Casi una hora. Esta es la primera etapa. Si gustan, pueden terminar, darnos un break. 5 minutos, ¿les parece? Pueden pasar.